y bienvenidas a esta entrevista que es parte del ciclo de conversatorios que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre trabajo comunitario, identidad local, territorio y mucho más. Este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, nacido con el objetivo de articular universidad y comunidad local por medio del trabajo conjunto con organizaciones y la comunidad escolar. Soy María Jesús Quesada, estudiante de periodismo y voluntaria del proyecto CUBIC, y en esta entrevista llamada Identidad Local y Patrimonio Inmaterial, conversamos con Pamela Fuentes Pradenas, directora del Museo Histórico de Placilla. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Bueno, para comenzar esta entrevista, me gustaría que nos contaras cuál es la importancia de la identidad local, sobre todo en contextos globalizados, y de qué manera se puede poner en valor. Bueno, María Jesús, es un aspecto muy importante en el cual nosotros hemos estado trabajando ya desde hace 12 años a través del museo y casi 17 años desde el Centro Cultural Placilla. ¿Y por qué es importante justamente este trabajo en un mundo tan globalizado? Poder mantener o dar a conocer parte de la historia local, porque justamente estos procesos globalizadores generan muchas veces que se vaya perdiendo estos recuerdos, estas memorias, y por tanto, finalmente, esto implica que nuestras comunidades van perdiendo un sentido de orientación, un sentido de vida, y finalmente termina todo pareciendo universal. Se pierden, digamos, estas costumbres o tradiciones, aunque debo decir, y todos lo sabemos, que las identidades, ¿cierto?, son, si bien obedecen a algún origen particular, pero todo es dinámico, ¿ya? La cultura es dinámica y obviamente siempre van a haber variaciones. No obstante, es importante conocer estos orígenes que pueden dar sentido a una comunidad y que la pueden identificar o diferenciar respecto de otras. Claro, sí, es súper importante lo que dices porque al final se van perdiendo este patrimonio inmaterial, estas tradiciones. Pero, ¿cuál crees que es el aporte que hacen estos espacios? Como, por ejemplo, este museo. ¿Cuál crees que es el aporte que hace este museo a la identidad local en Chile? En nuestro caso particular, el aporte y también como el valor que tiene es que justamente no solamente son profesionales externos a la organización y a la comunidad, sino que está conformado justamente por los propios vecinos y vecinas. Entonces, lo más importante es que no es que venga un agente externo a decir cuáles son los modos de vida, qué es lo que debemos mantener o no, etcétera, sino que somos, y me incluyo también dentro de este grupo, somos nosotros mismos los que estamos, y voy a usar esta palabra un poco más técnica, co-creando con nuestras comunidades y nuestros públicos. Qué rico, entonces surge de ustedes al final. Ustedes hacen que se mantenga vivo. Qué bueno. ¿Y a qué se refieren cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial? Justamente a todos estos elementos que no son lo material o lo visible, ¿ya? Podemos hablar, por ejemplo, de los mismos recuerdos que poseen los vecinos o los habitantes de Placilla en torno a algunas prácticas, por ejemplo, alimentarias, eh, musicales, recuerdos de infancia y cómo ha ido cambiando nuestro paisaje cultural a lo largo de los años. Entonces, es un elemento muy rico que, claro, puede ser gatillado en la memoria, por ejemplo, a través de un soporte gráfico como una fotografía, un video, una canción, pero finalmente todo esto te remite a otros recuerdos que quizás estaban olvidados. Entonces, claro, a partir de lo material que almacenamos en el museo, por ejemplo, un objeto, te puede traer a la memoria recuerdos de tu pasado, de tu infancia y cómo te relacionabas con tus otros amigos, con tu familia en ese entonces. Entonces, todas estas memorias y todo este patrimonio, digamos, inmaterial,
es sumamente rico y es lo que nosotros tratamos de trabajar a través de los objetos materiales del museo. Claro, es como un patrimonio que evoca la memoria de la gente. Así es. ¿Y crees que en Chile se valora este patrimonio? ¿Y cuál podría ser el rol de la ciudadanía, por ejemplo, con el patrimonio inmaterial? Yo creo que no se valora tanto como debiera ser en relación a lo que es el patrimonio material. Por ejemplo, se valora mucho más de pronto monumentos que están ahí por parte, digamos, de la oficialidad, pero desde la propia comunidad esta apropiación sobre lo inmaterial, ¿no? Tiene mucho más valor. Entonces, claro, a nivel nacional se valoran otro tipo de eventos o recuerdos o memorias, pero a nivel local yo creo que sí está presente esta importancia del patrimonio local. Claro, y es que al final nos han educado así, como a valorar monumentos y ese tipo de cosas, como lo oficial que se considera cultura y se ignoran ciertas realidades, ciertas costumbres. Ignoran de hecho como prácticas que muchas veces eran como tal vez miradas en menos y vuelvo a poner el ejemplo, o sea, la misma cultura alimentaria, acá en Placilla nos hemos interiorizado de que, no sé, por ejemplo, antiguamente iban a recolectar callampas a los cerros después de las lluvias, ¿cierto? O iban a cazar conejos, entonces Mm. tenían su propia economía local y esas prácticas hoy en día casi están en desuso. No es que no se practiquen, pero queda muy poco. Entonces, claro, tal vez no era muy mirado de buena manera respecto de la gastronomía más fina, ¿no? Pero quizás hoy en día está volviendo un poco a tomarse o rescatarse digamos, tradiciones culinarias. Claro, y es importante rescatar los orígenes, Sí, porque sumamente de la memoria se construye. así es. ¿Y qué crees que sería como importante potenciar para que en nuestro país exista mayor interés por la cultura? Yo creo que, bueno, el trabajo que realizamos en los museos es súper importante y no lo digo porque trabajo en uno, pero es que uno se da cuenta, por ejemplo, cuando nos solicitan visitas al museo de parte de una escuela, de un colegio, es justamente porque necesitan tener esta otra visión a partir de la educación no formal. Los museos, centros culturales, trabajamos desde este ámbito, educación no formal, a diferencia de las escuelas, colegios, universidades. Entonces, claro, siento yo y también mis colegas de otros museos que falta obviamente un mayor compromiso de parte del Estado en que se incluyan en los programas académicos formales este tipo de educación patrimonial, ya que prepare a las personas justamente con estas nociones básicas de la educación patrimonial y no solamente se dediquen, por ejemplo, a las ciencias más duras. Obviamente las ciencias y cualquier otra disciplina puede ser una herramienta súper útil para comprender el patrimonio finalmente. Y por lo mismo, nosotros casi todos los años hemos participado, por ejemplo, de la Semana de la Educación Artística, que este año se llama Fiesta de la Ciencia, y claro, tratar de acercar obviamente la ciencia y el patrimonio. Entonces, creo que los profesores también tienen un gran desafío, pero sí es importante desde la base que se incluya la educación patrimonial. Claro, claro, porque son como realidades ignoradas. Por lo menos, por ejemplo, a mí en mi caso nunca me pasaron este tipo de cosas y ahora recién estoy como entendiendo un poco más sobre el tema. Entonces, Exacto, o sea, igual, queda como casi como en las manos de cada uno autoeducarse o informarse respecto de tu propio patrimonio o cultura. O sea, es súper impactante saber que ciertos cursos en los colegios ya no tienen clases de historia. Y sí. obviamente la clase de historia se puede aprovechar contextualizándola a lo que sucede hoy en día, no simplemente como que uno lo ve, esto pasó y esto ya fue, sino que también reflexionando y trayendo a la actualidad estos procesos que ocurrieron hace 100 años, 200 años, 1000 años, pero también reflexionando cómo estamos desarrollando nosotros estos procesos históricos, cómo estamos formando lo que después vamos a hacer historia.
Claro, sí, igual es impactante porque, por ejemplo, los niños, las personas no conocen mucho de su identidad local y me incluyo también, o sea, es muy poco lo que se conoce respecto a eso. Pero ya hablando como más del museo, ¿qué actividades y proyectos están generando como para potenciar el interés en la cultura local de Placilla? Por ejemplo, bueno, nos hemos ganado o adjudicado varios fondos concursables que permiten de alguna manera trabajar con nuestro patrimonio. Voy a salirme un poco de este esquema que es un poco más tradicional, que es separar o fragmentar lo que es el patrimonio cultural, material, inmaterial, ¿cierto? Y vamos a hablar de un patrimonio global, porque finalmente todos los tipos de patrimonio interactúan y finalmente esta división es más que nada metodológica para que las podamos comprender. Dicho esto, bueno, hemos postulado y adjudicado proyectos de la línea del patrimonio natural, pero que tienen que ver con todos los otros aspectos que hemos mencionado. Por ejemplo, para valorar algunos sitios de interés natural que deben ser preservados en este sector de Valparaíso, que es Placilla de Peñuelas, ¿ya? Hace poquito nos adjudicamos uno para hacer un estudio relacionado a la flora en el sector del Salto del Agua. El año pasado lo hicimos en una quebrada espectacular que se llama, nosotros la bautizamos así, se llama Quebrada Las Nalcas, en Placilla. Entonces, tenemos distintos enfoques donde queremos ir apuntando. Ahora, por ejemplo, estamos colaborando para que adultos mayores puedan desarrollar sus propios proyectos relacionados, y esto trayéndolo a la actualidad, al presente. ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo, los adultos mayores sobre tecnología? ¿Cómo saber sacarle partido a esto, al celular, incluso al cajero automático, saber hacer transferencias? Y uno dice, ¿qué tiene que ver con esto, con el patrimonio? Bueno, en realidad por ahí, en estos talleres que vamos a realizar con ellos, tenemos la excusa también de poder ir generando contactos con ellos como grupo e ir generando cómo lo hacían antes, ¿cierto? Cómo son los desafíos de hoy en día. Y otros proyectos súper importantes que estamos desarrollando, uno, por ejemplo, es relacionado al radioteatro. Y a partir justamente de los recuerdos de los propios participantes, están armando un guión, ya está armado, para poder elaborar este producto, entre comillas, que es una obra de radioteatro. Todos los que participan ahí tienen la gracia de que son casi todos placillanos o placillanas, y hasta el director de teatro es un actor que también participa del Centro Cultural. Entonces hemos estado desarrollando desde conferencias, charlas, para informar sobre situaciones que nos preocupan como comunidad, por ejemplo, nuevos proyectos como torres de alta tensión, que van a impactar de manera negativa en nuestro patrimonio local. Qué entretenido, porque al final como que todo engloba el tema del patrimonio y cómo lo llevan a cabo, todas las actividades que tienen. Qué Sí, bueno. sí, bien participativo, esa es la verdad. Sí. ¿Tienen página de Facebook, de Instagram? Y tenemos una fanpage como Museo Histórico de Placilla y también Instagram. Y hace poquito creamos un TikTok, más que ¿Ya? nada para tener algunos pequeños videos. En realidad es una prueba piloto, pero ahí vamos a buscar apoyo también, si es que se entusiasman, y aprovecho de pasar el dato a estudiantes de periodismo que quieran desarrollarse en el área de las redes sociales para organizaciones culturales. Entonces ahí les podemos dar esa libertad para poder crear y de paso obviamente nos colaboren en esta tarea, porque en realidad es mucho trabajo estar a cargo de redes sociales. Por lo mismo, Sí. claro, a veces nos demoramos de pronto en responder los mensajes internos, pero igual lo hacemos. Qué buena. Ya tienen el dato por si acaso. Y paso el dato, Sí. si quieren hacer su práctica o pasantía, la pueden hacer acá con nosotros. Qué buena. Bueno, pues Mela, vamos llegando al final de la entrevista, pero me gustaría si no sé si quieres agregar algo como cierre, aquí tienes como tu espacio. Muchas gracias, Jesús. Sí, mira, primero agradecer obviamente a todo el equipo de Cubic, porque siempre hemos estado desde que surgieron en estrecho contacto y colaboración.
Creo que son un equipo genial. Nosotros acá, por su parte, en el museo estamos también trabajando, incluyendo, como les decía, estudiantes. Estamos súper receptivos a trabajar con todos. Y nada, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya tenemos el museo abierto, tenemos una nueva museografía, una nueva exposición permanente y cada mes tenemos una exposición de arte contemporáneo en la sala de arte que tenemos en ese espacio. Y dejarlos invitados, de verdad, el museo quedó súper lindo, es un espacio acogedor y ya se vienen pronto muchas actividades que vamos a ir anunciando en nuestras redes sociales. Qué bueno, Pamela. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, también agradecemos al equipo de CUBIC que hace posible este espacio y nos volvemos a encontrar en una próxima instancia. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.